capítulo 3, verso 13. Hermanos, se inicia en nuestros cultos de los miércoles con esta cadena de predicaciones que Dios ya puso en el corazón de nuestro pastor. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre está hablando. Dios no va a parar de hablarnos una y otra vez, porque Dios sabe que nosotros le necesitamos. Así como necesitamos el aire que respiramos, así como necesitamos el alimento en nuestra vida diario, también necesitamos de Dios la palabra, necesitamos del Señor el mensaje a nuestras vidas. Y por eso, hermanos, este título que el pastor Dios le puso en su corazón, pero vamos a leer el versículo primero en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13, el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo, espiritualmente hablando. Él le da unas recomendaciones, epístola donde él lo ayuda, le enseña, lo instruye a formar su vida. Hoy nosotros también Dios quiere formar nuestras vidas. No hemos acabado, hermanos, estamos corriendo la carrera. Y dice la palabra así en el nombre del Señor Jesucristo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una vez más la palabra dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todos digan: de mal en peor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. El título de la predicación que Dios hoy tiene para nosotros, hermanos, es la fatalidad del pecado. Un tema muy profundo, un tema que Dios nos lleva continuamente a nuestro corazón, a nuestra mente. Hay mucho que decir, muy poco tiempo que tenemos, pero la verdad es que debemos de tomar cada vez que venimos aquí el mensaje de la palabra propiamente, aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Mucho de ellos puede que aplique a nuestras vidas, mucho de ello puede que también sea como una parte que Dios nos está exhortando, nos está el Señor animando, el Señor nos está poniendo también en una perspectiva de alerta a lo que nosotros debemos de mirar y ver. Y es así donde el apóstol le habla a Timoteo. Hoy Dios habla por medio de los ministros, por medio de la palabra. El Señor nos usa para dar el mensaje. Y esta palabra, hermanos, que damos, sin duda alguna, un día va a regresar a nuestro Dios. Y esta palabra va a traer a nuestro Dios los resultados que nosotros estemos haciendo. Entonces, como hace un momento decía yo, qué bueno que usted está aquí. Si usted está aquí, hermanos, es porque Dios puso en su corazón ese temor reverente, ese temor que hoy viene usted y dice en su corazón: Señor, aquí estoy, necesito una palabra. Estamos luchando, estamos en la carrera. Y si usted se fija a su alrededor, a su izquierda, a su derecha, parece ser que hay muchos que no están hoy en este día. Hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer. Pero nosotros hemos dejado lo que estábamos haciendo por venir a la casa de oración y buscar a nuestro Dios. Esta palabra es una palabra seria, así como se ha estado predicando. Es una palabra, hermano, como dice la palabra, una palabra que es como espada de doble filo, penetra los huesos, las coyunturas, pasa hasta lo más profundo del corazón y lo discierne para darnos a entender el Señor, lo que el Señor Jesús quiere darnos a entender. Así que esta palabra es para nosotros. 2 de Timoteo capítulo 3, regresamos 2 versículos atrás, en el versículo 10 y en el versículo 12 de 2 de Timoteo capítulo 3. Verso 10 y 12 dice la palabra del Señor así, de esta manera. Hablándole una vez más a Timoteo, le dice así, es estas palabras: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo estaba siguiendo lo que se le estaba enseñando. ¿Cuántos estamos siguiendo lo que se nos está enseñando? Desde el día que nos bautizamos, desde el día que se nos dieron los 12 semanas de consolidación, a los que se los dieron, a los que cursamos ya mucho tiempo en el camino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido la palabra del Señor? El verso 11 dice así enseguida, dice: persecuciones, padecimientos, con
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Todo esto lo pasó el apóstol Pablo, persecuciones, pasó padecimientos, pero luego dice el verso 12 de esta manera, porque dice sobre todo esto que ha pasado, ahora dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir la palabra del Señor que el apóstol está hablando a Timoteo. Hoy la palabra, la epístola que escribió Pablo a Timoteo, hoy la aplicamos a nosotros, porque también, hermano, es para nosotros la palabra. Todos los que queramos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. Posiblemente alguien nos va a hablar mal, posiblemente vamos a vernos mal por decir la verdad. Posiblemente, hermano, al mundo no le va a gustar cómo nosotros somos y vestimos, y la gente va a criticar y va a decir, el mundo entero, las situaciones donde quiera que usted esté, se va a decir, se va a criticar. Pero he aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo, mira, yo te aconsejo esto. Le dice una vez más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Va a venir gente, van a venir maestros con sus propios pensamientos, con sus propias filosofías. Y por eso le dicen las epístolas, cuídate de ellos, cuídate del mundo, cuídate de lo que está viniendo. Una alerta hacia él, porque él estaba llevando la palabra del Señor. Hoy nosotros, hermanos, el Señor nos vuelve a recordar por medio de la palabra que nosotros, si queremos vivir piadosamente, si queremos vivir en santidad, si queremos vivir nosotros en obediencia al mandamiento del Señor, vamos a sufrir persecución. Y posiblemente la estamos viviendo, pero no nos debemos nosotros regresar ni desanimar. Dios, el Señor, tiene cosas grandes para los que están en el Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, esta palabra es una palabra profunda, un mensaje tremendo. El pastor, el Señor, le da la fatalidad del pecado. La fatalidad tiene una definición, y esta es la definición. La definición es esta: es la cualidad de poder causar muerte o desastres fatales, tipo de letalidad, la cualidad de ser mortal. Eso es, hermano, lo que quiere decir fatalidad, muerte o desastres fatales. Quiere decir que cuando pasa un accidente y la persona muere en el vehículo, totalmente fatal, perdió la vida, fue una fatalidad que se perdió. Si es un tsunami, es una fatalidad, una muerte grande que sucede. Son fatalidades que vienen, que pasan en los diferentes puntos de la tierra, en las situaciones que son en desastres naturales o en accidentes. También esta palabra quiere decir, también se define como desgracia, desdicha, infelicidad. ¿Ve? Entonces es desgracia, desdicha, infelicidad, es muerte. Quiere decir que aunque tal vez no muera la persona físicamente hablando, pero puede haber una desgracia, puede haber una desdicha, puede haber una infelicidad, y eso también es una fatalidad. Y esas fatalidades un día van a traer una consecuencia grave a la vida del ser humano. Y es así donde el apóstol nos habla hoy a nosotros la fatalidad o la fatalidad de la maldad. Y es por eso que leíamos lo que decía la palabra, que los hombres vendrán a engañarse unos a otros y van a ir de mal en peor. Romanos 6:23 nos da el Señor una palabra más, y dice la palabra así, y nos habla acerca de lo que es la paga del pecado, que es una fatalidad. La fatalidad es muerte, y Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, es una fatalidad. O sea que el que hace pecado, el que hace maldad en su vida, el que se deslinda por los senderos del pecado y de la vanagloria y de todos los deleites, va, hermano, a causar en su vida una paga, pero no es una paga buena, sino es una paga
de muerte. Por eso dice una vez más la palabra, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos queremos morir? No se escucha ninguna amén, amén, porque no queremos morir, queremos vivir en el Señor. Pero esta palabra, hermanos, es una palabra que pesa, una palabra que nos llega al corazón. La Biblia presenta la muerte como una separación, y esta separación es la muerte física, es la separación del alma y del cuerpo. Cuando se predica acerca de alguien que fallece, en estos días, en el funeral que se tenía, se decía la separación del cuerpo y del alma es una separación, es la muerte física. Pero también la muerte espiritual es una separación. Y la muerte, cuando llega y se separa el espíritu, también va a morir el espíritu, ya sea en condenación o ya sea en gloria con nuestro Dios. Y es ahí donde se predicaba nuestra hermana Iraíz. Ella ya está con el Señor, ella ya venció, ella ya está allá. Y esa separación la llevó ahora a la gloria del Señor. Pero cuando hablamos de esto, la Biblia presenta la muerte como una separación. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de la fatalidad, de la maldad, debemos entender que hay cosas que se han establecido en nuestras vidas y que nosotros debemos de seguirlas tomando más en serio. El mundo se está agitando. El Señor dice en su palabra también que el mundo sufre y quiere, el mundo se quiere también como una mujer que está encinta y va a dar a luz, empieza a tener dolores porque va a dar a luz. También el mundo sufre. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad, porque hay tanto sufrimiento, porque hay tanto desastre, hay tantas cosas que el mundo se ha corrompido. El Señor dice que lo sujetó a vanidad y es una realidad. Pero hoy nosotros debemos, hermanos, cada vez entender que este mundo se está agitando y está llegando a puntos y a niveles de maldad que ya llegó a la presencia de nuestro Dios. Estos niveles de maldad llegaron hace años atrás. Cuando Noé en los tiempos de Noé llegó la maldad a Dios, en los tiempos de Sodoma y Gomorra llegó la maldad hasta la presencia de nuestro Dios. Y hoy nosotros nos debemos de asegurar de que los días que estamos viviendo se están agitando y se están moviendo de tal manera, hermanos, que sería muy de nosotros no entenderlo, que hay tanta maldad. De años para atrás se ha, hermano, abierto una puerta donde estamos viendo suceder cosas. Y es hoy donde el Señor nos habla de la fatalidad de la maldad, que los hombres irán de mal en peor, irán de maldad en maldad, y van a ir, hermano, los días de mal en peor. Estaba yo meditando en la palabra del Señor. Hay una pirámide que se le llama la pirámide de seguridad. Hay varias pirámides que usted posiblemente ha visto ya. Usted en las cajas del cereal, yo las miraba antes, no he mirado hoy. En las cajitas de cereal viene una pirámide y en esas pirámides le divide lo que son las carnes, los lácteos, los vegetales, y se lo divide como cosas importantes que debe uno de comer para la salud. Cuando hablamos de la pirámide de seguridad, es la pirámide de accidentalidad, y esto quiere decir que la pirámide está dividida en 4 niveles, y estos 4 niveles empieza la pirámide abajo y luego se va haciendo chiquita hacia arriba. Y se dice que cuando hablamos de seguridad hay accidentes que son de 600 accidentes, por decir así un cálculo, que pasan 600 accidentes. Posiblemente usted camina, se tropieza, pero casi se cayó, pero no le pasó nada, se repuso y empezó a caminar. ¿A alguien le ha pasado eso? Posiblemente le ha pasado varias veces. Pero hay otros accidentes leves, la misma situación, tropieza y esta vez ahora sí cayó y posiblemente se lastimó una rodilla, se le movió un tendón y empieza a cojear. Y es algo que sucedió, una alerta, te pudo haber pasado algo más, algo peor. De 620, de 600, otros no pasó nada, a 20 posiblemente casi se lastimó. Hay accidentes serios que pueden ser el 10%, y ese 10, posiblemente de esos 10 alguien se lastimó seriamente y ese tendón posiblemente se lo rompió,
y tuvo que ir al hospital y pasó más tiempo en cama, pasó más tiempo en su casa. Quiere decir que la gravedad va escalando a niveles, de 600 pasa a 20, pasa a 10, y parece ser que no pasa nada, pero hasta la punta de la pirámide llega el número 1, y ese número 1 es una situación fatal o grave, que posiblemente alguien tropezó la misma situación, pero esta vez se pegó en la cabeza y hasta ahí quedó y falleció. Quiere decir que los niveles de seguridad van escalando en cierta manera. ¿Qué queremos decir? Y lo que yo meditaba, porque yo cada día en el trabajo se nos habla de seguridad, 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 alertas grandes porque trabajamos con químicos que reaccionan a otros químicos y puede haber explosiones. Tenemos que cuidar totalmente todo. Cuando hablamos nosotros en lo espiritual, hoy nosotros estamos aquí, pero la fatalidad de la maldad que está en nuestros alrededores nos acosa día con día. Y también nosotros vivimos, hermanos, en una vida en nuestro Dios, pero también no deja de ser que hay maldad en medio de nosotros. Y esa maldad nos puede llevar a niveles en los que nosotros, si dejamos que el enemigo nos ataque y le damos lugar, nos va a llevar a nosotros a empezar a pecar. Y en niveles que no pasó nada, en niveles que casi pasó, pero va a llegar a niveles donde puede llegar, ahí murió espiritualmente, murió físicamente y espiritual. Y es así como yo lo entendía en mi entendimiento y le pedí al Señor. Así como nosotros vivimos en nuestro mundo, hay cosas que cuidamos. Usted se sube a su vehículo, se pone el cinturón de seguridad, usted sabe que tiene que tener una aseguranza, pone la full cover. En veces no queremos la liability, pero ponemos la full cover porque si pasa algo que nos cubra bien. Y es así donde nosotros físicamente hacemos esto. Pero cuando hablamos nosotros en lo espiritual, hermanos, hay algo serio que ya no hay regreso. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar y meditar la fatalidad de la maldad. Este mundo, como ya leímos el versículo, el mundo va de mal en peor. Y hay hombres que van a engañar y se engañan unos a otros y ellos van de mal en peor. La fatalidad física, como dije, la podemos entender, la podemos ver, nos da miedo, podemos entenderla, podemos contemplarla, pero cuando hablamos de la fatalidad espiritual no la podemos ver. Cuando muere la persona, sabemos que pasó a un estado espiritual en su vida, en la vida espiritual, pero no la podemos ver allá donde llegó, no podemos ver dónde está, en qué mero momento, o cómo está pasando ahí. Nunca hemos visto ese lado de la parte espiritual en el más allá, pero la Biblia nos enseña que es una realidad. La Biblia nos enseña que sí es una verdad. Y por eso la fatalidad la debemos de tomar como una alerta hacia nosotros y decir: es verdad que hay una fatalidad, lo que es en la maldad. Por eso hoy, hermanos, estas predicaciones van directamente al alma, al corazón, y nos alertan y nos dicen, hermanos, que es una verdad. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos de un pecado que se está moviendo en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus pequeños que están en la escuela. Se está moviendo en una escala, hermanos, que ya el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver, pero sí se está moviendo. Hoy es, hermanos, el día que nosotros debemos de entenderlo y decir: ahora voy a hacer diferente, ahora necesito alertarme y decir: Señor, enséñame a ver lo que está sucediendo en mi alrededor. La palabra del Señor dice: irán de mal en peor. Y esta es la verdad. Los hombres malos, los hombres engañadores, hay alguien que va a engañar, hay alguien que va a poner las cosas como que están bien. No pasa nada. No pasa nada, vive como quieras, haz como tú quieras en tu vida. No importa lo que sienta tu corazón, lo que sienta tu cuerpo, no importa, haz lo que tú quieras, no pasa nada. Los hombres engañadores te dirán todas las cosas. No le creas al que predica, no le creas, son exagerados. Posiblemente algo está sucediendo, pero la palabra dice que van a ir ¿de qué? De mal en peor. Y de mal en peor. Y fíjese estos versículos que vamos a leer, lo que dice la palabra del Señor.
Romanos capítulo 1, verso 22, mientras lo pone nuestro hermano. Y la palabra del Señor dice esto. Romanos capítulo 1, verso 22. Dice del 12 en adelante la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, verso 22, perdón. Dice la palabra del Señor así. Y lo voy a leer varios versículos y dice la palabra así. Cuando ellos habían entendido de Dios, habían conocido de Dios, como en esta noche hemos conocido de Dios, hemos recibido un milagro de Dios, hemos recibido entendimiento de Dios en nuestros corazones. Dios nos libertó del pecado, Dios nos liberó del alcohol, Dios nos libertó de las drogas, Dios nos libertó de la lengua del chisme, Dios nos libertó de nuestros ojos, Dios nos libertó de todo tipo, hermanos, de maldad, de todo tipo de concupiscencia. El Señor nos liberó. No ha dejado de ser la concupiscencia, pero debemos nosotros de entender que no debemos de dejar a nuestro Señor. Romanos capítulo dice así el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sigue diciendo el siguiente versículo, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Dice que ellos, ¿qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios. Ellos conocieron a Dios. Ellos supieron la gloria de Dios, pero ellos cambiaron a Dios. Alguien los tuvo que haber engañado. Alguien les tuvo que haber puesto un panorama y haberles hecho ver, esto es mejor. Esto no te cuesta hacer nada. Esto no te cuesta hacer mucho esfuerzo. Pero ellos cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos, por adorar a imágenes. Ellos se fueron a la maldad y se olvidaron de Dios. ¿Cuál era tu Dios anteriormente? ¿Cuál era mi Dios anteriormente antes de venir al camino del Señor? ¿Cuáles eran nuestros dioses? Teníamos dioses, hermanos, que nosotros adorábamos inconscientemente y conscientemente, y nosotros nos entregábamos y era lo máximo para nosotros. Pero dice la palabra del Señor que ellos cambiaron. Y luego dice el verso 25, dice, ya que, y no solamente eso, pero fíjese hasta dónde llegaron. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ellos cambiaron la verdad por la mentira. Y es lo que está sucediendo en este tiempo, que a tus hijos, que a los pequeños, que en la sociedad nos están queriendo cambiar y te están diciendo, no es verdad. No es cierto lo que sienta tu corazón. Si tú sientes que eres de este sexo, simplemente siéntelo y vívelo. Si eres de este, no te creas que es así. Lo que tú quieras sentir, haz lo que tú quieras hacer. Pero la palabra del Señor dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy estamos viviendo en un tiempo, hermano, lo que ya se predica, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es una verdad. Ahora no hay temor, ahora es algo que la gente se abre y hace y no hay temor. Se vive descubiertamente y no pasa nada. No hay, hermano, sensibilidad en el corazón. Por eso el Señor le habla a Timoteo y Dios nos habla a nosotros, la iglesia, y nos dice, esta es la fatalidad del pecado, esta es la fatalidad de la maldad, que el mundo va a ir de mal en peor. El verso 22 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, dice, por el que es contra la naturaleza. Sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo eso dice la palabra. Esta palabra fue escrita, hermanos, si hace los 2000 años,
poco menos, pero esta palabra fue escrita y se fue dicho. Si en esos tiempos, hermanos, se movía todo eso, esto no es, hermano, algo nuevo. Esto ya se ha venido viviendo sobre todos los años en lo que hay existencia en este mundo. Pero hoy nosotros somos nuevas criaturas. El Señor nos dijo que somos nuevas criaturas. Dios cambió la mente, cambió el corazón. Pero no deberemos regresar, hermanos, a que nos vuelva a engañar el mundo, que nos vuelva a engañar a alguien y que nos digan que no es verdad lo que nosotros profesamos. Muchos de nuestros familiares ya no están porque alguien, hermano, les hizo sentir que no valían, hermanos. Alguien les hizo sentir, hermanos, que venir a la iglesia no hay, hermano, nada bueno. Y se cansaron de esperar posiblemente en el Señor. Se cansaron de caminar conforme a la palabra del Señor. Y ya no están con nosotros. Pero el Señor dice, hermanos, que hay algo que sucede, que los hombres cambian el uso natural, que cambian, hermanos, las doctrinas del Señor por cosas que hacíamos en el pasado. Sigue diciendo el versículo 28, dice, y con ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los dejó, Dios no los dejó, sino que ellos no quisieron venir al Señor. Cuando alguien no quiere venir al Señor, se queda en una condición que él va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y cuando la persona, el hombre, el Hijo de Dios no quiere regresar, se va a quedar en ese estado. Y Dios no puede hacer nada si nosotros no le permitimos. Dios nos vuelve por su misericordia a agarrar y nos recuerda y nos trata de regresar. Pero nosotros, el mundo, los hermanos, las iglesias, se regresan, hermano, al mundo, se regresan donde estábamos antes. Y ellos vienen a quedar en una situación en su mente y en su corazón. Una vez más, hermanos, la fatalidad de la maldad. Dice la palabra de Dios ahora, si me acompaña en Génesis capítulo 6:5. ¿Cómo llegaron allí ellos? Génesis 6:5 dice la palabra del Señor así, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiere decir que el Señor miró la maldad de ellos, llegó la maldad hasta el Señor. Y esa maldad, hermanos, se pudo ver desde los cielos. Dios lo miró. Y el designio de ellos que era la maldad de continuo. Si se levantaban, hacían maldad. Si se acostaban, hacían maldad. Y vino, hermanos, a crearse ese grande mal sobre sus vidas. Posiblemente empezó en algo, porque Romanos dice que dejaron la gloria de Dios y las ordenanzas y los decretos de Dios. Las dejaron, dice Romanos. Cuando se deja, empieza a venir una condición. Y esa condición del corazón empieza a ser pecado tras pecado. Si había un poco en la vida del ser humano, si había un poco todavía de recatarse, de tener temor, se fue perdiendo conforme al tiempo. Fue pasando de generación en generación. Si el padre se olvidó, los hijos se tuvieron que haber olvidado. Si los padres empezaron a hacer maldad, los hijos empezaron a hacer maldad. Eso es lo que mi corazón y mi mente, aunque la Biblia no lo dice así directamente, pero lo quiero entender. Lo creo que empezó por algo significante y empezó a crecer. Y pasó de generación en generación. Yo pienso que empezó la maldad a crecer y a hacer, hermano, estragos en la vida del ser humano. Por eso dice la palabra del Señor: y vio Jehová la maldad de ellos. Ya no hubo sensibilidad, solamente era de maldad en maldad, de maldad y de mal en peor. Hoy, hermano, estamos volviendo a ver que se está otra vez incrementando la maldad. Ya se está, hermano, perdiendo la sensibilidad. Se está perdiendo, hermano, en el corazón, en la mente, el poder sentir ese poco o mucho sensibilidad y pasión por Dios. Antes sentíamos, no tienes que agarrarle la mano a tu novia, y nosotros nos guardábamos y había temor porque no queríamos pecar. Y eso se ha ido perdiendo conforme al tiempo. Se nos decía,
Hoy todavía hay noviazgos, y gracias a Dios por los noviazgos y los matrimonios que ya hay, porque se retuvieron y siguen adelante. Pero eso se ha ido perdiendo conforme al tiempo, y hay pocos que lo hacen. Y eso, hermano, se va perdiendo conforme el tiempo si no se sigue, hermano, practicando. Se habla de la santidad. Posiblemente en ese tiempo también se fue perdiendo. No hubo sensibilidad. Ahora ya no hay esa sensibilidad de presentarse al Señor y decir: Señor, ¿cómo me ves, Señor? ¿Cómo me reflejo en ti? Cantábamos y decíamos: quiero verme en ti. Y cuando nos vemos en Dios, podemos mirar que Dios es Dios santo y que Él no necesita nada para mirarse bien. Él es santo, Él es grande, Él es bueno, Él no necesita eso. Por eso Dios, cuando cantamos cada cántico, entendemos que no necesitamos eso, necesitamos a Cristo como se cantaba. Por eso la palabra dice: y llegó la maldad hasta allá, porque perdieron la sensibilidad, perdieron, hermanos, de acercarse a Dios. Si ellos oraban, ya no oraban por Dios. Tal vez los altares estaban muy con poca congregación. Hoy los altares no tenemos mucha congregación orando. No tenemos más que 5, 6. Y son los que están orando de continuamente. Hay otros hermanos que están también en lo virtual y se está orando. Pero hay alguien que no está orando. Posiblemente se perdió la sensibilidad de orar, se perdió la pasión. No hay necesidad, porque se le ha creído al mundo que nada está pasando. Y es la palabra del Señor que nos dice que hoy, hermanos, necesitamos nosotros volver una vez más a buscar a Dios más fuertemente. Yo dije hace rato: usted está aquí por la gracia de Dios y porque hay sensibilidad en su corazón. Pero hay muchos que ya no están aquí, y es una fatalidad. Fatalidad. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice la palabra del Señor. Vamos adentrándonos más adentro, y dice el Señor de esta manera en su palabra. Hebreos 9, 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una fatalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay, hermano, vuelta. Lo que ha establecido Dios es establecido y no se puede mover. Dios estableció un día, un tiempo de vida, un tiempo que vamos a estar aquí, pero ese tiempo un día se va a acabar. No sabemos cuándo. Tengo 46 años, no sé si Dios me permita los 50, ni los 60. Nuestro pastor ya tiene, dice ahí ya esa edad. Pero no sabemos, hermano, qué es lo que pueda acontecer en nuestro cuerpo, o si el Señor venga por su iglesia. Pero el Señor dijo, estableció que el hombre, dice, estableció que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Quiere decir que va a haber un tiempo donde va a terminar el tiempo que Dios nos dio a nosotros. Romanos capítulo 6 verso 23 es la verdad de la palabra. Ya lo leímos, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es la fatalidad? Es ese tiempo de terminación. ¿Qué es la fatalidad? La muerte. Esa es la fatalidad del pecado. Al morir solamente es llegar a un juicio. Al morir solamente es llegar y recibir la paga por el pecado que se hizo. Esa es la fatalidad de la maldad. Ese va a ser el pago. Esas van a ser las consecuencias. Nada, hermano, se va a quedar como que no pasó nada. Va a venir una enfermedad, va a venir algo venéreo posiblemente en el cuerpo, va a venir algo por causa del pecado cuando no se vive en el Señor. Y eso es una realidad. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice la palabra del Señor. Y antes de leerlo, volvemos a recordar que Noé empezó a predicar, que miró Dios la maldad del mundo y él empezó a predicar. Y los escritores dicen que por 100 años estuvo predicando la palabra del Señor. Dice la palabra así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por las cosas que aún no se veían. La fe de Noé. Noé no miró cómo iba a ser el diluvio.
No había eso, no existía, no habían visto llover, no se habían visto de esa manera. Pero por la fe él, dice, fue advertido y él empezó a construir las cosas que necesitaba hacer en el arca. Con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe condenó al mundo. Predicando, hermanos, constantemente. Si fueron esos 100 años, estuvo predicando, preparando el arca. Él teniendo fe, él creyendo, hermano, de las cosas que fueron advertidas, que no se veían. Él empezó a mirar. Si Dios dice que va a venir un diluvio, voy a empezar a obedecer a Dios. Y empezó a construir el arca para que él fuese salvo. Y toda la gente lo miraba. Yo me imagino que al estarlo mirando, posiblemente empezaron a escuchar qué pasa. Posiblemente empezaron, yo en mi mente me imagino, y lo creo, empezaron a ver, a observar qué pasa. Este hombre, ¿qué está haciendo? Empezaron a predicar. Pasaron los años, no pasaba nada. No pasaba nada de lo que él estaba diciendo. Y es ahí donde el hombre empezó, yo creo, empezó a perder el interés. Empezó a perder, hermanos. Se empezaron a seguir haciendo sus maldades. Y si algo empezaron a escuchar, empezaron a dejar más y más. Por 100 años posiblemente se enfadaron. Posiblemente, porque lo dice la Biblia, se burlaron. De alguna manera ellos, hermanos, miraron a Noé. Hoy, hermano, se predica la palabra del Señor continuamente. Se predica la palabra del Señor. Pero eso parece ser que nada pasa. Parece ser que se habla del pecado, pero el pecado parece ser que no está haciendo mal. No se siente nada, no pasa nada, estoy bien. Parece que dije una palabra mala, pero estoy aquí. Hice algo malo, vi con mis ojos, nada pasó. El pastor predica, los ministros predican, y que vístete así, que vístete así, pero nada pasa. Me visto como quiero y nada pasa. Pero dice la palabra del Señor que un día por la fe Noé condenó al mundo. Pasaron los años y el día establecido por Dios no se movió y vino el diluvio. Y unos estaban casando, porque dice la palabra. Otros estaban en su barbecue, estaban en la fiesta. Otros estaban en el party, pero vino el diluvio y todo, hermano, tuvo que suceder. Esa es la fatalidad que pasó a la gente en los días de Noé. La fatalidad de la maldad los dejó fuera del arca y no tuvieron ellos salvación. Hoy nosotros vivimos y debemos de aplicar espiritualmente la palabra. Hoy vivimos, hermanos, en esta tierra. El arca ya se preparó. Jesucristo ya nos dio a nosotros el tiempo de salvación por medio de lo que ahora el Señor nos da a nosotros por su gracia. Estamos nosotros creyendo, estamos esperando que esta barca un día, hermano, no va a flotar en agua, pero un día, hermano, la iglesia va a ser levantada en los cielos, en el aire. Y todos los que no han cumplido con la palabra van a quedar en esa fatalidad de la maldad. Se va a quedar, se va, hermano, a ver. Y eso es lo que la palabra hoy nos enseña y nos dice. La fatalidad del pecado es una realidad. Por eso hoy nosotros debemos concientizar y decir: Señor, ¿cómo voy a aplicar la palabra del Señor? Si en su matrimonio eran dulces regalos y abrazos y palabras suaves y bonitas, tal vez se han convertido en renegar y decir cosas malas y fatales a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Posiblemente algo ha cambiado. Yo no sé en qué usted lo va a aplicar, pero algo ha cambiado en su vida. Y esa es la fatalidad de la maldad. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta, hermano, también por mal. Si usted sabe hacer lo bueno, si sabemos orar, si sabemos la santidad, si sabemos esto, eso nos va a contar también. Por eso la palabra del Señor nos dice que la fatalidad del pecado es una fatalidad. Es una tremenda fatalidad. Si se le descompuso el carro, hermanos, eso lo puede reponer. Si se le quemó la casa, la aseguranza, si tiene, se la va a pagar, aunque sea la mitad, pero le va a pagar algo. Pero cuando estamos hablando de la vida espiritual, si no buscamos a Dios, la fatalidad de la maldad nos va a llevar, hermanos, a perder. Y va a ir de mal en peor. La palabra del Señor en Apocalipsis 20:14 dice:
Y dice algo fatal también. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda. Quiere decir que al morir vamos a pasar al otro lado, a la eternidad. Pero un día se van a entregar los muertos. Un día los muertos van a salir del mar, van a salir y van a ser entregados donde quiera haya quedado el cuerpo, y van a ser entregados. Pero dice que estos que fueron, dice entregados, no estaban en el libro de la vida. La fatalidad es que simplemente fueron pasados a la segunda muerte, que quiere decir que fue el lago de fuego, y ahí se quedó. Esa es la fatalidad, hermano, de la maldad. Ese es el cumplimiento, ese es el pago por la maldad. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Noé predicó posiblemente esos 100 años o más, un cálculo, y no sabemos, hermano, pero sí se cumplió. Para muchos fue, hermano, seguramente alarmante, como ya decía, los primeros días, ¿qué pasa? Pero después se les olvidó. El pecado de la maldad, una tras otra, aumentando en maldad, se perdieron. Pero hoy el Señor nos dice a nosotros, ¿cuántos justos encontró Abraham cuando él buscaba aquellos 50 y fue menguando el número y no se encontró ningún justo? Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego. Se cumplió el tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo, dice Eclesiastés, de aventar piedras, tiempo de comer, tiempo de disfrutar, tiempo de dormir, tiempo de reír. ¿A cuántos nos gustan esos tiempos? Tiempo de correr, tiempo de pasarla bien. Pero luego dice, tiempo de morir, tiempo de enfermedad, tiempo de estas situaciones. Todo tiene su tiempo. Y es allí que cuando llega este tiempo, ¿qué es lo que nos va a pagar el destino? ¿Qué es lo que nos va a pagar más bien nuestros hechos que nosotros hayamos acumulado? La palabra del Señor dice, todo tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo el rico para buscar a Dios, el rico y el Lázaro? ¿Cuánto tiempo estuvo el rico sentado y comiendo? ¿Cuánto tiempo estuvo Lázaro a un lado del rico? Pero un día llegó y se cumplió el tiempo y los dos pasaron a la eternidad. Y esta es la aplicación de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Estando en el otro lado, uno estaba ahora en el gozo, que era Lázaro, y el rico estaba en el sufrimiento. Esta es la fatalidad de lo que está sucediendo ahora allí, en la espiritualidad, en el mundo espiritual. Y dice el rico, que el rico le decía, Padre Abraham, permíteme que vaya y yo les avise a mis parientes para que no vengan a este lugar. Y él le dijo, no es posible, está una grande cima, no puedes pasar, no puedes regresar. Esa es la fatalidad de la maldad. Cuando llega a su término, no puedes regresar. No se puede, hermano, retroceder a ese punto. No pudo, hermanos, el rico regresar. Lo único que nos puede salvar es nuestra manera de vivir en Dios, pía y buena en el Señor. Por eso hoy se nos predica la fatalidad de la maldad, que va de peor en mal y de mal en peor. Quiere decir que si hoy, hermano, la maldad está peor, no permitas, hermano, que se empeore y mal y se venga a convertir en mal, y un día te saque de la iglesia, del camino, y un día te encuentres como se encontró aquel rico en aquel lugar y quería regresar. No puede regresar. Bueno, permíteme entonces, ve y háblales y diles, te van a creer a ti, te van a creer si les dices la palabra. No, tienen al pastor que les predica la palabra. Tienes a un líder que predica la palabra en la célula. Tienes a los ministros que te predican la palabra. Tienes a un hermano que te dice y te derarguye cuando tú estás mal. Tienes la conciencia que te dice que estás mal. Si no es alguien que te dice la conciencia y el Espíritu de Dios, estás mal y necesitas cambiar. Esos son, hermanos, hoy los mensajeros que predican, y no hay excusa para que nosotros vayamos a burlar a Dios. No se puede burlar.
Posiblemente, hermano, quedamos mal con todo el mundo cuando tratamos de decir la verdad. Y vamos a quedar mal, pero hay un Dios que no vamos, hermano, a burlar, y Él va a decir, así es, y no hay regreso. Por eso hoy, hermanos, no es una broma, no es un chiste, no es un cuento. Hoy la presencia y el Espíritu de Dios nos están redarguyendo. Y fíjese, hermano, hoy estamos callados. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando. Yo no le estoy hablando, yo solamente estoy diciendo lo que dice la palabra y tratando de interpretar lo que Dios puso en mi corazón y decirle a usted, porque Dios ya me habló a mí y ya me dijo. Dios a mí me dijo, por mucho que te esfuerces, por mucho que toques, por mucho que practiques, por mucho que todo, me dijo el Señor a mí, necesitas un tiempo espiritual en tu vida. Haces mucho, corres para allá, corres para acá, pero allí está el tiempo. Acércate a mí más y más. Todo eso cuenta, pero lo importante es que tomes ese tiempo íntimo más. No que no lo hagas, sino que quisiera más tiempo, pero no me alcanza el tiempo. Y eso es lo que Dios me habla a mí, pero a usted también el Señor le está hablando. ¿Qué estás haciendo? Todo tiene su tiempo. La fatalidad, hermano, de la maldad va a llegar a un punto donde va a apartar al ser humano, al cristiano de Dios. Hoy, hermano, hay que seguir a nuestro Dios. Cada vez, hermano, que caminamos, debemos asegurarnos de mirar la pirámide de seguridad espiritual y ver cómo estamos. ¿Cuántos accidentes o incidentes pasé hoy? Casi me tropiezo, Señor, al mal, al pecado. Ay, Señor, ahora sí, miré con los ojos y ¿sabes qué, Señor? Me dolió, me siento mal. ¿Y qué tal que llegue al uno y que diga, este se fue al mundo, pecó, se fue a fornicar, se fue a adulterar, dijo cosas con su boca? Dice la palabra del Señor que la concupiscencia es lo que atrae al ser humano para pecar. Si es sexualmente, si es, hermano, en algún vicio que afecta al cuerpo, si son los ojos, si es la lengua. Dice la palabra de Dios en Santiago que la lengua es un miembro que enciende bosques enteros. Si das una mentira, hermano, puede ser gravísimo. Es tremendamente, hermanos, tan mal y tan grave. No pasa nada. Dije una mentirita, dije una broma colorada a mi hermano y nos reímos, pero va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y esa es la maldad. En conclusión, hermanos, la palabra del Señor, hay algo que nosotros tenemos una aseguranza. Nosotros estamos seguros y tenemos la protección de Dios si estamos con Dios. Apocalipsis capítulo 2 verso 11 dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, ¿quién tiene oídos hoy en esta noche? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Decía nuestro pastor, tenemos oídos. Una cosa es escuchar y una cosa es poner atención. Una cosa es escuchar, lo escuché, pastor, sí, pastor, está bien, ministro, está bien, hermano, líder. Pero una cosa es poner atención, es decir, es verdad, necesito hacer un cambio. Y dice la palabra, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de esta tremenda fatalidad que es el pecado de la maldad. No va a sufrir. Por eso debemos esforzarnos. Por eso el Señor le dijo a Pablo a Timoteo, te insto, Timoteo, a que sigas en el camino. Va a venir persecución. Todos los que aman a Cristo Jesús van a sufrir persecución. Si usted ama al Señor, va a sufrir persecución. Si usted ama al Señor, va a sufrir crítica. Si usted está en el Señor, va a sufrir, hermano, en su propia carne. En su carne va a sentir, estoy mal. Su carne le va a decir, no me gusta, quiero hacer esto, y va a la carne, pero el Espíritu le dice, estás mal. Y eso dice el Señor, hay que huir, hermano, de esta fatalidad. En la conclusión, y dice así la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 12, verso 1 al 3. Y esta es la conclusión.
¿Cuántos nos acordamos hoy de nuestro Creador en este día? En verdad, cuando nos levantamos y nos acordamos. Nos levantamos y dijimos: Señor, gracias, otro día más de vida. Señor, yo no quiero ir a trabajar hoy, ya me enfadé de ir a trabajar, tengo que lidiar con esto. ¿Le ha pasado? Pero verdad que sí se levanta: Señor, dame gracia, ayúdame a poder pasar este momento. Señor, esta mañana, Señor, mira, estoy pasando esto, esta enfermedad, esta situación, Señor. ¿Cuántos nos acordamos de nuestro Creador? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ya no estamos tan jóvenes, algunos como otros, pero una cosa sí tenemos: acuérdate de tu Creador mientras tienes vida. Acuérdate de tu Creador mientras su misericordia está aquí. Acuérdate de tu Creador porque aún tiene misericordia. Acuérdate de Él porque tiene misericordia y aún no ha venido, porque Él quiere que todos se salven. Esto aplica a los que no han creído en el Señor y no se han bautizado, sí, pero también aplica a la iglesia. El Señor le dice a las iglesias: arrepiéntete de tu maldad. A todas las iglesias, antes que venga y quite el candelero. Él les dice a las iglesias. Hoy el Señor nos dice a nosotros: acuérdate de tu Creador en tu tiempo, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan, dice, las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y dice: y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Eclesiastés capítulo 12, verso 1 al 3. Acuérdate de tu Creador, porque un día, si nos alejamos del Señor, no vamos a poder regresar. No perdamos, hermano, el temor a Dios reverente. No lo perdamos, porque si pasa algo en nuestras vidas, no vamos a poder regresar. Dice la palabra del Señor también que cuando Dios nos limpia y nos limpia de los demonios que estuvieron en nosotros, dice que el Señor nos limpia. El Señor barre la casa, el Señor nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Pero luego viene el espíritu malo, los inmundos que salieron de nosotros. Si fue el de sexualidad, si fue el del vicio, si fue el de la mentira, si fue el de la codicia, si fue el del que sea, viene y se asoma. Ahí está limpia la casa, voy a regresar a esa casa, voy a regresar donde yo estaba. Y dice que cuando la haya abierta, barrida, y se le permita entrar, porque si no se le permite no entra. Pero dice que cuando entra se trae con él a 7 peores que él, y la condición viene a ser peor. ¿Cómo es eso de que es peor? Porque cuando alguien le abre la puerta, hay alguien que sí se le mete el demonio y se endemonia en su vida y hace cosas que en veces se pueden notar, pero hay veces que no se notan. Pero esa situación viene a ser peor. ¿En qué peor? En que el pecado constante, de mal en peor, se añade de mal en peor. Su vida empieza a empeorar empieza a añadir pecado tras pecado. Y ese pecado un día lo va a separar, un día lo va a destruir, un día va a venir algo fatal que va a terminar en su vida. Eso nos da a entender, hermanos, que este inmundo va a venir y va a empezar a añadir. Van a venir cosas que no se miran, pero esa fatalidad va a llegar a un grado donde va a terminar. Por eso hoy necesitamos buscar a Dios. Por último, este es el último versículo. Le invito a que se ponga de pie y darle tiempo, hermanos, en el altar para que usted pasemos y oremos a nuestro Dios. La fatalidad, hermanos, la fatalidad de la maldad, la fatalidad de la maldad, la fatalidad del pecado es terrible. Dice la palabra del Señor entonces en Eclesiastés capítulo 6, verso 8 de esta manera: es algo fatal. Considérelo, hermano, hoy, considerémoslo, pero dice la palabra del Señor así. ¿Por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Luego sigue diciendo la palabra:
adelante el capítulo 6, hermano. Eclesiastés capítulo 12, perdón, hermano. Eclesiastés capítulo 12. Se me hace raro el versículo. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 al 8. Dice la palabra así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Luego sigue diciendo enseguida el verso 7. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Luego sigue diciendo el verso 8 enseguida, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Le dice Eclesiastés a los jóvenes, pero también nos dice a nosotros: haz lo que dicte tu corazón hacer, haz lo que tú quieras hacer. Si tu corazón te dice haz esto, haz el otro, pero lo dice la palabra, dice: pero ante todo lo que tú hagas te va a juzgar Dios. Quiere decir que hagamos lo que hagamos. El apóstol Pablo también dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque un día Dios nos va a juzgar a todos. Por eso, hermanos, hoy debemos de entender esta palabra, la fatalidad de la maldad. Vuelvo a repetir, hoy tenemos un mundo que ya se descubrió más. Si hace tiempo estaba mal, ahora está más descubierto. Si no es alguien que te dice, un amigo, un engaño, va a venir el diablo por las concupiscencias y te va a engañar. No dejes engañarte. Antes que se rompa la cadena de oro, quiere decir que antes que muramos, necesitamos buscar a Dios más que nunca. Hoy es la realidad de la palabra. Esta palabra, hermano, tómela en su corazón. ¿Por qué no en esta hora toma un lugar en el altar y le pide a Dios? Posiblemente, amigo, no te has bautizado. ¿Ha usted escuchado la palabra de Dios ya por mucho tiempo? Por un tiempo. A lo mejor usted tiene temor de fallarle a Dios. A lo mejor has visto a hermanos que no están aquí, o has visto testimonio de otros que no conviene. Pero eso no te quita de que tú seas salvo en el Señor. Eso no quita de que tú vengas y le digas: Señor, yo quiero ser salvo. La palabra del Señor dice, el apóstol lo dijo: Demas me ha dejado. Uno que estuvo a la par con el apóstol, uno que estaba allí, tronara o lloviera, estaba allí, pero lo dejó. Quiere decir que no hay excepción. El mal te puede arrastrar, como me puede arrastrar a mí, como te puede arrastrar a ti. Pero hoy la fatalidad de la maldad es algo terrible. Es algo que tenemos que seguir entendiendo. Hoy, hermano, necesitamos salir de este lugar diferentes. Hoy usted tiene que tomar una decisión. ¿Cómo va a servir al Señor? ¿Cómo va a alabar al Señor? ¿Cómo vamos a seguir buscando a Dios? Esa es, hermano, la pregunta, la decisión. Hoy le invito, hermano, pase al altar, tome un lugar, dígale al Señor: Señor, ahora en esta oración quiero que me ayudes, que tú me hables a mi corazón. Venga y dígale al Señor. ¿Sabe que Dios le ama? ¿Sabe que Dios es un Dios que dice: si tú vienes y confiesas tus pecados, yo soy justo y fiel para perdonarte tus pecados? El Señor dice que Él es nuestro juez. ¿A poco no tenemos un juez que se compadece de nosotros? Pero no hay que pisotear la sangre de Cristo. Si tú estás batallando, dile al Señor hoy: Señor, vengo ante ti. Venga y dígale al Señor: Padre, hay algo en mí. Puede ser tan grande como puede ser tan pequeño, pero no deja de ser pecado. Dígale: Señor, hoy vengo a ti. Ayúdame a cambiar. Nadie te puede cambiar, solamente Dios. Nadie te puede restaurar, solamente Dios. Las palabras son verdaderas. Las palabras tienen poder. Pero eso viene, hermano, a aplicar, a moverse en tu vida si tú le das lugar al Señor. Dígale hoy en esta hora: vengo a este lugar. Vengo arrepentido. El arrepentimiento no es un sentimiento solamente. Si hoy sientes sentimiento, qué bueno. Pero tenemos que hacer un cambio. Tenemos que cambiar de dirección. Dígale: Señor, hoy vengo.